Bien, bienvenidos a todos, a los que os acabáis de incorporar y bueno, pues espero que os sea interesante la presentación de hoy. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a ver? Bueno, hemos querido sacar, bueno, los temas de seguridad siempre suelen ser bastante interesantes, solemos tener bastante audiencia, yo creo que es una inquietud por parte de todos vosotros de que, bueno, pues necesitamos saber algo más en la parte de seguridad. Desde la parte que nos toca a nosotros, bueno, pues intentamos daros pautas, daros herramientas, incluso, bueno, pues ayudaros en algunas de las puestas en marcha de nuestros productos desde el punto de vista de la seguridad. Algunos de los que habéis hablado conmigo, bueno, pues sabéis que hago mucho hincapié en la parte de seguridad a la hora de revisar un firewall, a la hora de conectarme a alguno de vuestros dispositivos porque tenéis algún mal funcionamiento o simplemente una inquietud, siempre os hago hincapié, perdón, muy en detalle sobre, bueno, pues de mirar las políticas de seguridad en base a, bueno, pues las medidas de seguridad lo más óptima posible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues creo que las buenas prácticas a nivel de seguridad, pues es un factor muy importante de cara sobre todo a evitar problemas. Ninguno de nosotros estamos exentos de no tener ningún problema de seguridad en el futuro o haber tenido en el pasado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, deberíamos de aprender de aquellos errores que hemos cometido en el pasado, que todos los cometemos, y aprender para, bueno, pues solventar o paliar esas posibles incidencias que podamos tener de cara al futuro. Por lo tanto, bueno, pues hoy veremos algunas pautas a nivel de seguridad y veremos cómo nuestras herramientas, nuestros firewall nos ayudan a proteger bueno, pues esos posibles problemas de seguridad. Veremos una configuración de cómo podemos interactuar para tener más seguridad bueno, pues, en nuestro entorno de red y en el de nuestros clientes. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué nos preocupa? Sobre todo, bueno, pues ahí es necesario conocer los riesgos a los cuales nos estamos enfrentando. Todos somos conscientes, o la gran mayoría de ellos, bueno, somos conscientes del malware en general. Eh, Cuando llamamos malware, llamamos a virus, troyanos, etcétera. ¿De acuerdo? Rootkit, todo ese tipo de basura que se mueve por Internet, bueno, pues la denominamos malware. De hecho, viene de la palabra malicious software, software malicioso. Por lo tanto, bueno, pues creemos que somos conscientes de lo que hay y necesitamos conocerlo. Los packers, por ejemplo, exploit, uno de los problemas que nos encontramos prácticamente en el día a día, sobre todo porque atacan vulnerabilidades de los sistemas y, lógicamente, bueno, pues es sumamente importante tener los sistemas parcheados. El scripting, sobre todo pues en determinados entornos web, en páginas web que han podido ser comprometidas, nos podemos encontrar este tipo de ejecución de código, sobre todo en la parte de Java, JavaScript, Visual Basic Script, etcétera, etcétera. Determinadas web o incluso de determinadas web en PHP, bueno, pues ayudan a la ejecución de script que puedan comprometer la seguridad de nuestro navegador y, lógicamente, de nuestro entorno corporativo. Los bots, otra de las amenazas quizá también más frecuente y quizá la más sonada por todos, el famoso ransomware, ¿no? El secuestrador de información, que lo que nos va a hacer es, bueno, pues, cifrar esa información para posteriormente, bueno, pues extorsionarnos, perdón,
en cuanto a pedirnos dinero a cambio. Todos somos conscientes de las variaciones de ransomware, cada vez hay más variaciones de ransomware, bueno, quizá a lo mejor WannaCry y NotPetya han sido los más famosos, ya que, bueno, pues han llegado a infectar mayor cantidad de dispositivos siempre de forma inconsciente, ¿de acuerdo? En la gran mayoría de los casos de forma inconsciente. Por lo tanto, eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. No siempre vamos a ser el objetivo principal de un hacker, sino que muchas veces podemos incluso ser un fallo colateral de ese objetivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de la situación en la que nos enfrentamos y, sobre todo, poner medidas para intentar evitar esos problemas. ¿De acuerdo? Otro de los problemas que nos estamos encontrando son los cryptojacking, aquellos dispositivos que se dedican o el tipo de malware. Vamos a englobarlo dentro del malware porque es una acción como tal. Se dedican a extraer criptomonedas y eso, ¿qué impacto nos repercute a nosotros? Bueno, pues, lógicamente una disminución del rendimiento, ya que si nuestro navegador se ve afectado por un secuestrador de criptomonedas, pues lo que va a hacer va a utilizar los recursos de nuestro sistema para procesar y extraer criptomonedas. Por lo tanto, bueno, pues la baja del rendimiento, el sobrecalentamiento de los dispositivos, en la mayoría de los casos, pues la suma lentitud que llega a dejar inoperativo nuestro sistema, incluso si los dispositivos o si nuestros equipos, servidores están en cloud, pues imaginaros el consumo de energía y de gasto que vamos a tener. Lógicamente, pues muchos de los proveedores pues nos cobran por procesamiento. Por lo tanto, bueno, pues es algo que deberíamos de poner medidas, sobre todo para paliar este tipo de problemas, ¿vale? En definitiva, los ataques de día cero, que son provocados por vulnerabilidades de sistema, pero no siempre de sistema operativo, sino de software que tenemos instalado en nuestros sistemas. Incluso dispositivos del Internet de las cosas también pueden causar este tipo de, bueno, pues de propiciar los ataques de día cero, lógicamente, porque van a explotar una vulnerabilidad que en la mayoría de los casos pues no ha sido corregida. Los sistemas operativos yo creo que son los sistemas que más mantenimiento llevan, más elaboración de búsqueda de vulnerabilidades y parcheado de esas vulnerabilidades hay, pero en otros software que nos podemos encontrar en el mercado y que tenemos muchas veces instalado en nuestras máquinas, pues no llevan ese nivel de mantenimiento. Por lo tanto, muchas veces hay que tener en cuenta qué tenemos, cómo lo tenemos y, bueno, si es estrictamente necesario tener ese software para, pues, no vernos afectados con un ataque de estas características, ¿vale? Aquí, bueno, pues he querido destacar algunos datos. Lógicamente, muchas veces la realidad supera la ficción. Absolutamente es cierto esta afirmación, ¿no? Como vemos, va de 280.000 nuevas muestras al día, según las compañías anti-malware. Estamos hablando de una cantidad de malware, de basura, bastante considerable. Sobre todo porque también ya no solo, aunque englobemos dentro del malware un fichero binario infectado, etcétera, etcétera, sino que también nos podemos encontrar determinadas técnicas de ataque que, bueno, pues en la mayoría de los casos es lo que más se está utilizando. Técnicas de movimiento lateral en busca de información, es decir, muchas veces software que nos instalamos completamente lícito, pero que va
en busca de una determinada información en concreto. Por lo tanto, quizá también podremos denominarlo como malware, sobre todo porque esa información puede producir una fuga de tal y, lógicamente, bueno, pues según la nueva normativa de regulación europea que se puso en marcha, pues ahora en mayo haremos un año, es de obligado cumplimiento por parte de todos. Por lo tanto, debemos ser conscientes de lo que tenemos dentro de nuestra organización y qué políticas de seguridad bueno, pues implementar para proteger esa información. ¿De acuerdo? Gran parte del malware que se produce es visto una única vez. Es decir, es un malware de minutos, horas, no mucho más. La mayoría de los casos pues suele mutar, suele tener servidores de actualización para ser, bueno, pues para eludir los sistemas de seguridad. Por lo tanto, es algo que debemos de tener en cuenta. Ya no solo un sistema anti-malware basado en firmas es lo ideal, sino que necesitamos algo más. ¿Vale? El Internet de las cosas, lo que hablábamos antes, no es el foco principal de los hackers hasta ahora, ¿de acuerdo? Pero sí que les ayuda, bueno, pues a entrar, a explotar vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Porque en la mayoría de los casos este tipo de dispositivos no se protege o no se diseña, se saca un sistema, funciona y no se corrige ninguna actualización más. Por lo tanto, bueno, pues podemos incurrir en algún fallo de seguridad, sobre todo para, bueno, pues determinados entornos en los cuales queramos poner este tipo de dispositivos. Tendremos que tener cuidado con ello, ¿de acuerdo? Bien, podemos tener una red aislada para este tipo de dispositivos, en una VLAN, en la cual podemos evitar que se produzcan males mayores, podemos vernos afectados por una intrusión dentro de esa red, pero va a estar aislada del resto de los dispositivos. Por lo tanto, bueno, pues es una manera de afianzar la seguridad de nuestra organización. Aquí he querido mostrar estos datos, bueno, pues son unos datos algo antiguos, pero son unas estadísticas y son bastante alarmantes. Como veis, desde un ataque inicial al compromiso inicial, lógicamente van horas, ¿de acuerdo? El 54% de lo que se ha evaluado, pues nos indica que en cuestión de horas se ha producido un compromiso desde el ataque inicial, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues es algo que debemos de tener en cuenta. Pero los problemas no vienen ahí, los problemas vienen que desde el compromiso inicial hasta que descubrimos, hasta el descubrimiento de ese malware, es decir, desde que nos hemos visto afectados por un malware hasta que lo hemos descubierto, hemos indagado qué ha pasado, pues un mayor porcentaje de esa estadística nos dice que estamos hablando de años en los cuales nos hemos visto comprometidos y hemos descubierto esa información. Por lo tanto, es un riesgo que deberíamos de contemplar y deberíamos de, sobre todo, implementar políticas para evitar esto, ¿de acuerdo? No quiere decir que con lo que hagamos vayamos a hacerlo, vayamos a conseguir la seguridad al 100%. Pero bueno, sí que vamos a poner nuestras capas para evitar que esto se produzca, ¿de acuerdo? Desde el descubrimiento a la contención, es decir, nos tiramos meses, desde que hemos descubierto un fallo de seguridad, una brecha de seguridad, un malware, etcétera, hasta el momento en el que lo hemos contenido, pues nos lleva meses. Bueno, de hecho tenéis el ejemplo del ransomware que atacó a cierta, bueno, pues compañía de servicios de telefonía, que el malware o la vulnerabilidad se había notificado en febrero y meses después, abril, mayo, se había comprometido la seguridad. Por lo tanto, bueno, pues es algo que
debemos de tener en cuenta y debemos de ser consecuentes sobre todo en eso. En un menor porcentaje estamos hablando de días, pero cada día que pase estamos corriendo el reloj en nuestra contra. Por lo tanto, bueno, pues creo que es interesante ser comprometidos con la seguridad y, bueno, pues lógicamente, pues poner las medidas necesarias para evitar que eso ocurra. ¿De acuerdo? Bien, desde Fixel, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Desde Fixel, bueno, pues os proponemos algunas pautas, sobre todo a nivel de buenas prácticas, ¿no? Que es lo que siempre intentamos hacer y sobre todo, bueno, pues todos aquellos que me conocéis, pues veis que siempre intento transmitir las buenas prácticas a nivel de seguridad para, bueno, pues vernos beneficiados en cuanto a tener una defensa correcta de nuestros sistemas. ¿Vale? Aquí, bueno, pues he querido dar algunas pautas que, como veis, no tienen nada que ver con, o en gran medida no tiene nada que ver con nuestros servicios, ¿vale? Pero sí que es sumamente importante tener en cuenta, es decir, implementar una política de contraseñas segura, yo creo que es la primicia básica, el axioma de la seguridad. Es decir, si tenemos una contraseña como la de nuestros sistemas admin 1, 2, 3, 4 y no se modifica esa contraseña, pues tenemos un gran problema de seguridad. Independientemente de la inversión que hayamos hecho en seguridad, los sistemas de seguridad que hayamos puesto, internos, externos, etcétera. Si no tenemos una política de contraseña segura, bueno, pues lógicamente nos vamos a ver limitados a ella. Y sobre todo, un cambio de forma periódica de esas contraseñas. Aunque todos sabemos que es un poco rollo, ¿no? El tener que andar cambiando las contraseñas, pero bueno, sí que es cierto que es efectivo. Lógicamente, en nuestros servicios, sistemas, supervisar de forma continua los inicios de sesión, sobre todo en las cuentas de administrador, en nuestros servidores, en nuestros firewalls, switches, en cualquier dispositivo que tenga un acceso que pueda ser bueno, pues, vulnerado de alguna manera por un personal no autorizado. Por lo tanto, los inicios de sesión deberían de ser administrados. ¿Vale? Bueno, pues la nueva GDPR también nos obligaba a implementar medidas como el doble factor de autenticación. Yo creo que es uno de los factores importantes, sobre todo para entornos confidenciales, sobre todo para entornos de conectividad desde el exterior, un acceso VPN, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora hablaremos un poco sobre los accesos de exterior y cómo protegerlos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Sumamente importante limitar el acceso a los servidores, sobre todo pues los controladores de dominios, los servidores de intercambio de ficheros, los servidores de correo, etcétera, etcétera. Porque cualquier acceso no deseado en esos equipos, en la mayoría de los casos estarán pues con privilegios excesivos y podemos tener algún problema de seguridad que afecte a nuestra estabilidad, a nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Implementar distintas cuentas de administrador, sobre todo para cualquier máquina, para evitar la ejecución de script de forma descontrolada, etcétera, etcétera. Sabemos que, bueno, pues en la mayoría de los casos es un poco rollo esto, pero bueno, pues también pensad desde el punto de vista qué usuario necesita una cuenta de administrador en el día a día. Pues a lo mejor durante la semana un día, yo en mi equipo no llevo, mi cuenta está limitada en cuanto a derechos de administrador. Y no la necesito cuando necesito escalar privilegios, porque necesito instalar una aplicación o el motivo que sea, pues bueno, pues me valido, hago una ejecución como administrador y ya está. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, yo creo que el tener limitado el acceso a cada una de las máquinas, bueno, pues puede ser un factor importante, ¿de acuerdo?
cambiar las cuentas de servicio con frecuencia y sobre todo, bueno, pues evitar el que no caduque nunca, ¿no? Que no expire la contraseña o que no expire la cuenta nunca. Yo creo que, bueno, pues también es un error, ¿vale? Importantísimo mantener los sistemas parcheados para evitar vulnerabilidades. En la medida de lo posible, las vulnerabilidades son los que van a propiciar los ataques de día cero. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que el evitar tener vulnerabilidades, pues creo que es un factor importante, sobre todo pues, para evitar incidencias. No guardar, lógicamente, bueno, pues esto es algo pero esto es algo trivial, el no guardar contraseñas en texto plano y sobre todo en máquinas o en servidores, pero esto es algo trivial, pero os garantizo que durante mi experiencia en el mundo de la seguridad me he encontrado con que vas a un determinado cliente, incluso clientes de considerado prestigio, y entras en la sala de los servidores y ves un POSIT puesto en un servidor con una password de administrador. Por lo tanto, bueno, pues tened en cuenta que esto no es algo surrealista, sino que es verdad en muchos casos. ¿Vale? La descarga de aplicaciones de fuentes confiables, bueno, pues es algo sumamente importante cuando queremos hacer algún testeo de alguna aplicación, de algún software, etcétera. Bueno, pues intentar buscar las fuentes más fiables desde las cuales descargar un determinado software de testeo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y lógicamente, bueno, pues agregar capas de seguridad, sobre todo para alejar del puesto de trabajo, que es uno de los eslabones de problemas de seguridad dentro de una organización. Tenemos que proteger el puesto de trabajo con una solución anti-malware y tenemos que alejar el riesgo lo más posible del puesto de trabajo del usuario. Por lo tanto, una solución perimetral compuesta de una consecución de capas de protección UTM, por ejemplo, pues yo creo que es un aspecto importante de cara a tener una protección pues cercana al 100%. Errores comunes que nos hemos, bueno, pues que en este caso yo hablo bajo mi experiencia, los errores comunes que nos hemos encontrado, que me encuentro en el día a día con cada uno de los clientes, que intento hacerles ver de que, bueno, pues esto se puede tratar de otras maneras, ¿de acuerdo? Ahora veremos cómo lo tratamos desde nuestros firewall, ¿de acuerdo? Qué sencillo es establecer una serie de políticas para intentar solventar estos problemas, ¿vale? Lo he puesto en el número 1 porque yo creo que es el mayor problema que nos podemos encontrar a día de hoy. Es decir, el abrir un puerto al exterior. Tenemos un firewall y abrimos un puerto al exterior y el puerto, bueno, puerto abierto, agujero de seguridad, ¿vale? Si lo protegemos, ese puerto, pues quizá el problema de seguridad ya es menor, ¿vale? Pero si incluso ponemos detrás de ese puerto un servicio crítico, un servicio jugoso para los hackers, como es el puerto de terminal server, es decir, a día de hoy se producen una considerable gran cantidad de ataques de terminal server. Se rastrean puertos, se identifican qué servicios hay detrás de esos puertos, es sumamente sencillo hacerlo. Y una vez hecho eso, se ataca a través de fuerza bruta. Por lo tanto, si queremos abrir un puerto al exterior porque queremos dar acceso a nuestros usuarios al servidor de terminal, pues para ello establecemos una conexión VPN con nuestro firewall. Sumamente rápido, sencillo. Ahora veremos cómo hacerla. Para que veáis que es sumamente sencillo establecer una conexión VPN y de esa manera evitamos el posible problema de abrir un puerto, ¿vale?
El acceso Wi-Fi para internos, externos, dispositivos de los empleados. Bien, ya en algunos casos nos encontramos con que ya el acceso a invitados, bueno, pues lo separamos en una VLAN, no solo en un SSID, ¿de acuerdo? Como me encuentro en muchos casos, ¿no? Es que creo el SSID para los invitados, lo llamo invitados, ya, pero es que está accediendo al entorno global de la red. Por lo tanto, si tiene un problema de seguridad, pues te lo va a contagiar, ¿vale? El aislarlos en una VLAN, en un segmento de red completamente distinto, bueno, pues es un paso, ¿vale? Pero también nos podemos encontrar con los empleados, con los usuarios internos que llevan sus dispositivos móviles o cualquier otro dispositivo, el famoso Vision Devices, ¿no? Eh, bien, yo creo que es otro problema de seguridad en el cual, bien, nosotros vamos a facilitar el acceso a Internet a esos usuarios cuando estén en su lugar de trabajo, para sus dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Pero con control. Vamos a establecer una segmentación de esa red, vamos a establecer unas políticas para el acceso. Por lo tanto, bueno, pues debemos de establecer pautas para que puedan tener los servicios, pero también controlados, ¿vale? El exceso de privilegios, lógicamente, pues, bueno, pues puede incurrir en cualquier problema de seguridad. Lógicamente, dan más agilidad, pero podemos encontrarnos con problemas de seguridad. Los sistemas de backup que nos encontramos, sistemas no adecuados, en la mayoría de los casos inexistentes, un disco duro pinchado en la red donde se hacen las copias, donde nadie evalúa las copias incrementales que se han hecho, ya que ahí todo el mundo copia y cuando llega el final del día, bueno, si a alguien se le ocurre, pues desenchufa el disco, pero en la mayoría de los casos aquel disco está funcionando de por vida. Si nos vemos afectado con un ransomware, el disco de copia de seguridad va a ser infectado con un ransomware. Por lo tanto, bueno, pues es sumamente importante ante un ataque de ransomware tener una copia de seguridad fiable. ¿De acuerdo? Pues será, en la mayoría de los casos, será la mejor respuesta que podamos dar. Por lo tanto, tenedlo en cuenta. Servidores, me encuentro en gran parte de los casos, me encuentro servidores sin ninguna protección anti-malware instalada. Y el cliente se digna a decir, es que como el servidor no navega, ya, pero el servidor necesita acceso a Internet, necesita actualizarse. Por lo tanto, si existe una vulnerabilidad y nadie lo ha actualizado, pues el servidor es el primero que se va a infectar. ¿Por qué? Porque es el primero que no tiene sistema anti-malware. Posiblemente alguno de los equipos con un sistema anti-malware pueda paliar ese problema. Pero el servidor, que es la parte más crítica de la organización, en la mayoría de los casos no tiene un sistema de protección. Por lo tanto, bueno, pues podemos vernos comprometidos en un problema bastante serio. El mal uso de Internet, pero ya no solo desde el punto de vista de dónde navego, sino el consumo innecesario de recursos, escuchando pues radio por Internet, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues se pueden establecer determinadas pautas, sobre todo de cara a que, bueno, si en una organización hay 50 personas y 50 personas, cada uno tiene su emisora de radio por Internet, bueno, pues aparte de que aquello es un jaleo, de que nadie se entera de nada, pero tenemos un problema de consumo de ancho de banda pues bastante elevado. Bueno, pues, bueno, quizás son algunos de los problemas más comunes que nos hemos encontrado en nuestro día a día. ¿De acuerdo? He querido transmitirlo. Quizá pues alguno de vosotros pues pueda decir, pues sí, efectivamente, yo también me encuentro con este tipo de problemas, o quizá no, ¿vale? Bueno, quizás ya os digo que hablo sobre mi experiencia y bueno, pues creo que es uno de los granitos de arena que puedo intentar hacer para ayudaros en vuestras buenas prácticas de seguridad, ¿de acuerdo? Bien, si accedemos, como os decía anteriormente, ¿vale?
Los problemas más comunes a los cuales nos podemos enfrentar pues es el acceso desde el exterior a determinados servicios que tenemos en nuestro interior. Bien, si nos vamos a, bueno, pues a poner en práctica qué medidas podemos tomar para solventar este problema. ¿Vale? ¿Vale? Tenemos uno de nuestros firewall de la gama USG, ¿vale? La gama USG y la gama ATP son las series con mayor nivel de protección y para que veáis, bueno, pues que lógicamente el abrir un puerto, bueno, pues tenemos que hacer un NAT, vamos a hacer un NAT para un determinado puerto de terminal server. ¿Vale? Vamos a definirla. Contra uno de nuestros servidores que podamos tener en el interior, por ejemplo, pues el 69, ¿vale? Y pues vamos a vamos a abrir el servicio de RDP, ¿de acuerdo? ¿Vale? De esta manera estamos haciendo un NAT para abrir ese puerto. Lógicamente, bueno, pues tendríamos que... ¿sí? Vamos a eliminar el NAT loopback porque no vamos a hacerlo. Vamos a... el traslado de ese puerto ya lo tenemos definido. Vamos a abrir una política de firewall para permitir ese tráfico. Por lo tanto, le diremos que vamos a permitir terminal server. ¿Desde qué zona? Bueno, pues desde la zona WAN, lógicamente, hacia la zona LAN, que es donde tengo mi servidor, ¿vale? Con cualquier origen y el destino, bueno, os invito a que al menos no pongáis cualquiera, sino que cojamos y definamos un host. Pues servidor, ¿de acuerdo? Y en este servidor, pues le vamos a dar la dirección que le habíamos definido antes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y para el servicio RDP, lo mismo, no vamos a abrir para todos los servicios. Pero, bueno, aquí estamos acotando los accesos, ¿de acuerdo? Pero esto no implica que no tenga un problema de seguridad, porque en este caso solo estoy abriendo el puerto contra un equipo y solo para un servicio, pero ya ese servicio es un riesgo de seguridad, ¿de acuerdo? Aquí ya tendríamos el servicio abierto, ¿vale? Bien, pues si queremos protegerlo, al menos ese servicio, nos tenemos que ir a, bueno, pues voy a aplicarle una política de detección de intrusiones. ¿Vale? Me voy aquí y me voy a crear una política. Pues vamos a denominarla proteger RDP. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos a cambiar la forma de consulta y la vamos a llamar proteger RDP. ¿Qué podemos buscar? Pues, ¿qué es lo que se nos puede ¿a qué nos puede afectar estos servicios? Pues ataques de fuerza bruta. ¿Vale? Pues vamos a hacer una búsqueda de políticas de seguridad en cuanto a los ataques de fuerza bruta. ¿Vale?
Ya tenemos aquí, como veis, incluso un ataque de fuerza bruta a través de RDP. ¿Vale? Pues la cogemos y le decimos, ¿qué acción? Bueno, pues vamos a hacer un drop. ¿Vale? Podríamos seleccionar pues todos los ataques, en este caso de fuerza bruta, y vamos a hacer un drop para todos ellos. ¿Vale? Vamos a hacer un log, sobre todo para tener conocimiento de todo ello. ¿Vale? Vamos a activar. Ya lo tenemos. Así de simple. Es decir, ya estamos estableciendo pautas para proteger nuestro puerto que queremos mantener abierto. ¿Vale? Nos vamos a las políticas de seguridad y simplemente lo único que tenemos que hacer es coger y editar esa política de seguridad y marcarle esa protección de RDP. ¿De acuerdo? Si es estrictamente necesario que tengamos que tener el puerto de RDP abierto, al menos protejámoslo. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo protegemos? Pues con la capa UTM. ¿Vale? ¿Que no tenemos capa UTM? Bueno, pues adquirimos una licencia para ello. ¿Que no? Bueno, pues simplemente desde mi punto de vista lo mejor es crear una conexión VPN SSL. ¿De acuerdo? Lo más rápido. Veremos, pues nos creamos un usuario, ¿de acuerdo? Al cual le vamos a dar acceso. Pues el usuario SSL VPN, por ejemplo. ¿Vale? Pues con una determinada contraseña. Lógicamente robusta, ¿vale? No la que he puesto, ¿vale? Ya tenemos un usuario, por lo tanto a ese usuario es al cual le vamos a permitir acceso a través de VPN. Le decimos que me conecte, bueno, le vamos a dar un direccionamiento IP, lo podemos definir, ese direccionamiento IP, y podemos decir hacia dónde queremos que acceda, ¿vale? Incluso, bueno, pues solo queremos que acceda al servidor. Bueno, pues vamos a hacerle que solo tenga conocimiento de ese servidor, ¿vale? Ya tenemos una conexión, un VPN establecida, por lo tanto, no necesitamos abrir el puerto 3389. ¿De acuerdo? Fijaros lo rápido que hemos creado una política para proteger o para, digamos, evitar problemas de exponer nuestro servicio de terminal server. Y a esto no lo necesitamos para nada. ¿Vale? Pero en el caso de que necesitásemos tener ese puerto abierto, pensad que es sumamente importante tirar de la protección IDP. En este caso, si nos vamos a una protección, si nos vamos a las reglas de protección, ¿de acuerdo? Vamos a crearnos otra. ¿Vale? ¿A qué problemas nos podemos encontrar? ¿Qué problemas nos preocupan en este caso? Bueno, pues hemos estado viendo algunos de las inquietudes que podemos tener a nivel de seguridad en la red nuestra y la de nuestros clientes, que puede ser, por ejemplo, los cryptojacking, ¿vale? Los secuestradores de información. ¿Qué es lo que nos están haciendo? Minando monedas, ¿vale? Buscamos por mining. Posiblemente tengamos, como veis, políticas de detección de este tipo de comportamientos.
¿vale? Vamos a llamarla criptomonedas, ¿vale? Ya hemos establecido, es decir, hemos buscado una serie de reglas que nos puedan ayudar a solventar estos problemas de secuestro de navegadores, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Pues, ¿cómo se produce? Es decir, ¿cuál es el problema al cual nos podemos enfrentar? Nuestro navegador se ve comprometido, por lo tanto, nuestro navegador es el que va a establecer la conexión hacia esos lugares para minar monedas. Bueno, pues si nuestro navegador está dentro de nuestros equipos que están en nuestra red, pues nos cogemos y nos editamos nuestra política de firewall y le aplicamos esas reglas para evitar los secuestros de navegador. ¿Vale? Ya tenemos una política que nos evita, en la medida de lo posible, este tipo de acciones. ¿Vale? Podemos vernos afectados por una vulnerabilidad que no está corregida, que no hemos actualizado nuestros navegadores. Bien, nos vemos afectados por ella, pero tenemos un sistema de protección en nuestro firewall que va a darse cuenta de este tipo de acciones. Por lo tanto, es sumamente importante tener nuestro firewall y tenerlo con una protección UTM. ¿Qué nos supone el coste de licencias de forma anual separadas de forma mensual de este tipo de soluciones? Prácticamente nada. Es decir, necesitamos buscar soluciones, bueno, pues equilibrar esas soluciones para tener un nivel de seguridad óptimo dentro de nuestra organización. Lógicamente, bueno, pues es un factor importante. ¿Qué más problemas a los cuales nos podemos encontrar? Pues los ransomware, si buscamos por cripto, por ejemplo, posiblemente nos encontremos, aquí están, reglas que así han sido diseñadas para protegernos de esto. ¿Vale? Estas reglas se actualizan de forma automática. Nosotros tenemos una cooperación, en este caso con Trend Micro, para lo que es la parte de IDP, de sistemas de detección de intrusiones. Por lo tanto, ellos realimentan las nuevas problemas de seguridad que nos podamos estar encontrando. ¿De acuerdo? Vamos a llamarle... Bueno. Es decir, todas estas reglas, bueno, las estoy separando, pero simplemente para que veáis que podemos buscar lo que queramos. Podemos buscar también información sobre ransom. A ver, ransom. Ransom, no ransom. Perdón. Como veis, exploit kit de exploit de ofuscación de JavaScript. Esto ataca directamente a los navegadores. Por lo tanto, el navegador va a ser, es decir, cuando entramos en una página que está comprometida, a través de un kit de exploit, lo que nos van a hacer es nos van a evaluar. Van a evaluar el nivel de seguridad que nosotros tenemos. Si ese nivel de seguridad es fácilmente comprometido, lo que nos va a lanzar
son, bueno, pues va a intentar atacar sobre esas vulnerabilidades a través de algún tipo de exploit. Eso lo que nos va a ocasionar es una infección a través de ransomware. Lo que va a ocurrir, pues es un cifrado de la información y todo a través de nuestro navegador, de nuestro cliente web, ¿vale? Bien, una vez que nos vemos afectados, pues en la mayoría de los casos, como no se ha ejecutado nada en disco, en la mayoría de los casos va a pasar desapercibido para los sistemas de seguridad anti-malware que tengamos instalado. Por lo tanto, es sumamente importante no solo tener una protección anti-malware en el puesto de trabajo, sino tener una protección anti-malware con algo más y, sobre todo, si podemos paliar este problema y lo podemos alejar del cliente, alejar del usuario a través de, pues en este caso, una protección perimetral con un sistema de detección de intrusiones, bueno, pues nos va a beneficiar. Como veis, habéis visto qué gran cantidad de reglas de ofuscación de ataques de ransomware nos podemos encontrar. Bien, pues simplemente pues las cogemos, las marcamos, le decimos que estas acciones cuando se produzcan nos haga un drop de esa acción, es decir, para protegernos, nos genere un log alert, ¿vale? Para que nos muestre esa información en el log. Incluso podamos, vamos a activarla también. Como veis, ya tenemos una serie de reglas, vamos a salvarlas. Si todas estas las ponemos en conjunto, pues nuestro nivel de protección pues es lógicamente un nivel de protección eficaz. ¿Vale? Si además pues nos creamos un perfil de anti-malware, bueno, aquí ya tenemos uno creado, pues si nos vamos al Policy Control, por ejemplo, y para nuestra red corporativa, pues lógicamente, bueno, pues activamos el antivirus, etcétera, etcétera, ¿vale? Si unificamos todas las reglas, pues a través de un ejemplo, ¿de acuerdo? Pues vamos a estar protegidos, ¿vale? En este caso, bueno, pues hemos separado reglas para que veáis un poco el conjunto de acciones que podemos hacer de forma muy sencilla con el IDP. Es decir, simplemente es buscar qué es lo que nos podemos encontrar, ¿vale? ¿Qué problemas de seguridad podemos tener? Bueno, pues simplemente una vez que tenemos identificados los problemas a los cuales nos podemos encontrar, pues simplemente es buscar o añadir una capa de protección a esa parte vulnerable en la cual, bueno, pues nos puede incurrir en un problema de seguridad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Incluso, pues si tenemos una centralita IP para nuestra conexión de telefonía IP, bueno, pues podemos coger y también en la mayoría de los casos tenemos que abrir un puerto. Hombre, lógicamente lo suyo sería abrir un puerto contra nuestro operador, ¿vale? Únicamente con un determinado puerto y solo desde una determinada IP para que, bueno, pues se produzcan la menor cantidad de ataques posible. Pero bueno, nos podemos encontrar pues un escenario completamente distinto donde necesitamos pues buscar reglas que protejan nuestros protocolos de comunicación SIP. ¿De acuerdo? Bueno, pues buscamos a través de esto. ¿De acuerdo? Si buscamos pues a través
reglas de Java, por ejemplo, pues nos va a mostrar cantidad de reglas en las cuales, bueno, pues podemos, lógicamente, protegernos, ¿vale? Sobre intentos también de ataque, sobre, bueno, pues vulnerabilidades de Java, clientes Android, en los cuales nos podemos ver muchas veces vulnerados. ¿Por qué? Porque a lo mejor el sistema operativo ya es un dispositivo antiguo, ya el sistema operativo no es actualizable en ese dispositivo, por lo tanto puede llevar una serie de consecuencias. Es decir, debemos de establecer parámetros para proteger, pues en este caso, nuestra red Wi-Fi, nuestra red de clientes, nuestra red de trabajo, y simplemente con los sistemas de detección de intrusiones, como es el IDP, pues nos ayudan. Es decir, es una capa más. Vamos a tener la capa de antivirus, vamos a tener una capa de sistema de detección de intrusiones. Es decir, como veis, y la serie USG, bueno, pues yo creo que es un dispositivo todavía muy eficaz en la protección. Pero, lógicamente, necesita llevar las licencias UTM actualizadas. ¿De acuerdo? Podemos estar hablando de proteger a nivel de contenido, podemos estar hablando de proteger a nivel de aplicación, es decir, lo dejaremos para otro momento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, con esto lo que he querido transmitir es qué podemos hacer desde Fixel, qué puede hacer para ayudarnos, ¿vale? Una solución perimetral multicapa es la ideal para proteger nuestros sistemas. La serie USG y la serie ETP son las series más avanzadas a nivel de protección. Por lo tanto, nos pueden dar, como veis aquí, una capa de protección muy eficaz. Anti-malware, sistemas de detección de intrusiones, y si nos vamos a la serie ATP, pues más todavía, ¿de acuerdo? Ya tenemos incluso sandboxing, tenemos sistemas anti-botnet que evitan que nos podamos ver infectados por un bot y podamos comprometer la seguridad de nuestra organización, ¿de acuerdo? Una protección multicapa es la opción ideal, ya que en cada uno de de las capas, pues vamos a tener una protección que vamos a evitar, bueno, pues comprometer la seguridad de nuestro entorno de trabajo. ¿Cómo hacerlo? Como hemos visto, ¿de acuerdo? Con esa serie de reglas podemos, es decir, son unas reglas muy sencillas. ¿Cuánto hemos tardado en configurarlas? Sumamente sencillo para poder dar un nivel de protección mayor. Y si además tenemos un sistema de análisis de la seguridad, tenemos un sistema en el cual sea capaz de saber qué tipo de amenaza estamos teniendo, quién es el objetivo de esa amenaza, cuándo se produce, quién está atacando, desde dónde nos está atacando, es decir, es capaz de analizar los determinados comportamientos, por ejemplo, pues los horarios a los cuales los empleados se conectan. Quizá a lo mejor en un horario inusual no hay ningún usuario conectado ejecutando una determinada acción. Por lo tanto, toda esa visibilidad a través de la herramienta de Secure Reporter, ¿vale?, nos va a dar más información sobre lo que está ocurriendo en nuestro entorno de trabajo. Como veis, todos nuestros USG, todos nuestros ATP van a volcar la información sobre la herramienta Cloud Secure Reporter y nos va a dar una visibilidad, aparte de una protección, lógicamente nos va a dar una visibilidad de lo que está ocurriendo. Vamos a tener información, datos, sistemas de intrusión en los cuales nos hemos visto afectados, en qué proporción podemos bueno, pues tener visibilidad de qué está ocurriendo en el entorno de trabajo de mío y de mis clientes. Y, lógicamente, podemos hacer una búsqueda de esos eventos, es decir, pues pinchamos en el quesito
y nos va a dar información más detallada, nos va a decir quién es el causante de esto, porque posiblemente de forma inconsciente, es decir, determinados usuarios han podido acceder, han podido intentar comprometer la seguridad, pero muchas veces no tiene por qué ser una acción maligna que quiera hacer el usuario, sino puede ser una acción provocada por un malware que tiene el usuario, ¿vale? Sobre todo porque necesitamos hacer frente a, bueno, pues a la nueva normativa de regulación europea a nivel de protección de datos, ¿vale? Debemos ser consecuentes con esta normativa y debemos cumplirla, sobre todo, bueno, aunque solo sea por evitar sanciones, ¿de acuerdo? Desde Cixel, bueno, pues os proponemos una amplia gama de dispositivos perimetrales para dar respuesta a estos ataques. Por eso, bueno, pues más de 15 años de reconocimiento a través de Ixalab a nuestros sistemas de protección perimetral. Por lo tanto, bueno, pues en vuestras manos lo dejo, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que, bueno, pues haya sido constructiva la sesión. Y bueno, pues espero veros en otras sesiones posteriores.